Ser podcast. Episodio 101. El Pozo de la Soledad. ¿Qué tal, Nerea? Muy buenas a todos. Muy bien, buenas a todos. En Lo Normal hemos hablado muchas veces de sexilio. En el segundo episodio ya contamos cómo Paulina y Encarnita tuvieron que marcharse de su pueblo de Cáceres hasta Barcelona porque les hacían la vida imposible simplemente por ser lesbianas. Eran los años 70, pero el sexilio no es algo del pasado. La Federación Estatal LGTBI+ ha elaborado un informe que analiza el abandono del hogar de las personas del colectivo por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Como bien decías, Nerea, el sexilio no es cosa del pasado. Ese informe revela que el 13% de las personas del colectivo cambió de residencia por esos motivos y que más de un 21% se lo ha planteado. Y hay algunos datos también sorprendentes, como que los desplazamientos no se producen en la mayoría de los casos desde zonas rurales a grandes ciudades. Enseguida nos ocupamos de todos esos datos. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Take me on a spree. I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, when you depicture me, every number count, love tokens. Where did all the swallows fly when I was 17? Caught up in a dream that became a nightmare. I said it doesn't matter now, but it defeats me. Shackles around one's feet. Stephen es la única hija del matrimonio formado por Philip y Anna Gordon. Vive junto a sus padres en Morton Hall, una finca situada al sur de los Midlands, en Inglaterra. Stephen adora la vida en el campo y tiene pasión por su caballo Rafferty. Desde pequeña ha vestido de forma muy masculina y no se comporta de una forma lo que lo haría una señorita bien. Solo se le conoce una relación con un hombre, pero duró muy poco y terminó de forma repentina. Sin embargo, cuando Stephen conoce a Angela, descubre que ha encontrado el amor. Angela parece corresponderla, pero es una mujer casada y termina por alejarse. Llega la Primera Guerra Mundial y, trabajando en la atención en el frente, Stephen conoce a Mary. Y Mary se va a convertir en el gran amor de su vida. Esta, resumiendo mucho, vendría a ser la historia que nos cuenta El Pozo de la Soledad, de Radcliffe Hall. Lo sorprendente es que esta novela se escribió hace 97 años en la muy conservadora Inglaterra de Jorge V. Ahora Dos Bigotes publica en España El Pozo de la Soledad, con la traducción de Gloria Fortún y las ilustraciones de Carla Berrocal. Hola, Gloria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carla? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, vuestras impresiones. ¿Con qué os quedáis del Pozo de la Soledad? Pues yo me quedo con ese pedazo de icono lésbico que es Stephen, ¿no? Que no envejece y despierta pasiones. Yo me gusta mucho haber desenterrado un referente así. Yo me quedo un poco con... es que es un poco lo mismo. El personaje de Stephen creo que es toda la fuerza de la novela y creo que todas las bolleras butch nos vamos a sentir súper identificadas desde el minuto uno, que fue una de las cosas por las que también me enamoré de la novela. Contadnos un poco primero quién era Radcliffe Hall. Bueno, Radcliffe Hall es una butch inglesa que tuvo una infancia muy difícil. Fue una niña muy maltratada y muy ignorada por su familia, pero recibió una herencia. Y entonces a los 18 años dejó a su familia, encargó no sé cuántos trajes de sastre y empezó a vivir su vida de lesbiana. Bueno, yo creo que Radcliffe Hall es Stephen de alguna manera, aunque no sea una autobiografía, pero es su alter ego. Y lo que le pasa a Stephen es un poco, digamos que es por utilizar una palabra de Audre Lorde, es su biomitografía, ¿no? Es una biografía disfrazada de novela. Recordemos que estamos hablando de 1928. ¿Hasta qué punto llegó el escándalo? Fue un escándalo muy grande, incluso aparte de censurar el libro, se quiso llevar a juicio
y de hecho los editores del libro escribieron a todas las figuras culturales de la época para pedirles que declarasen en ese juicio. Entre ellos es famosa, se sabe que Virginia Woolf, etcétera, y accedieron. Lo que pasa es que al final el juez no consideró que las escritoras fueran testimonios válidos para ese juicio. Creo que Radcliffe Hall quiso llevar hasta las últimas consecuencias la publicación de la novela y que se negó a que la propia Radcliffe Hall se negó a que se obviase que el tema central del Pozo de la Soledad era el lesbianismo, ¿no? Sí, se negó a que le censurasen nada y lo consiguió, ¿no? De alguna forma el libro ha pasado a la historia como la primera novela lésbica en lengua inglesa y casi del mundo, ¿no? Y yo diría también que el tema de la polémica y del tema lésbico y del juicio se usó mucho a nivel comercial, ¿no? Yo me acuerdo que la edición en español que tengo yo, que me regaló mi padre, en la misma portada venía como que había sido un libro muy polémico en la época. O sea, ¿De qué año eras? Pues debe ser como es la de la portada rosa, que sí, yo creo que es como de los 80. Sí, principios de los 90 a lo sí, mejor. Algo así. Y venía precisamente una foto de dos niñas en blanco y negro, que era como no estoy entendiendo nada, y luego con letras azules encima sobreimpreso en plan del libro que fue súper polémico en su momento, no sé qué tal, y fue como, yo creo que es un arma muy a nivel comercial, es como muy efectivo, ¿no? Claro, yo tengo una primera edición estadounidense que encontré en una librería y lo que pone, además es de los años 40 o algo así, o años 30, y pone un tipo de persona difícil de comprender, pero hacia la que tenemos que sentir compasión. Y esto quizás es lo más importante de este libro, que surge en la época en la que surgen las teorías de la sexología, que convierten el lesbianismo en una enfermedad y no en un crimen, que ahora nos suena también horrible, pero que en aquel momento fue muy importante. Y entonces se empieza a pedir compasión y no criminalización. La novela, que tiene más de 560 páginas, no hace ninguna mención de forma directa al lesbianismo, y no con esta palabra, por cierto, hasta casi la página 200. ¿Ha sido especialmente complicada la traducción en relación con los términos que tienen que ver con la sexualidad de Stephen? Sí, traducir es elegir al final y tomar ciertas decisiones. Y traducir también cambia como los libros están vivos y no son estáticos, pues las traducciones también cambian con las épocas. Y en esta, desde luego, por supuesto, para mí siempre como traductora literaria feminista es muy importante utilizar lo menos posible el masculino genérico y luego tener en cuenta, por supuesto, no poner palabras que en aquella época no existían, pero también tener en cuenta las notas al pie, por ejemplo, que el uso en inglés de queer, que lo utilizan muchísimo, no era aleatorio, que en las primeras traducciones no se tiene en cuenta ese uso, ¿no? Y aunque he intentado ser fiel, yo creo que la palabra lesbiana no se utiliza prácticamente, si se utiliza en algún momento, que no lo recuerdo, pero sí que he intentado en las notas al pie aclarar o llamar la atención de mira, esto es sutil, está diciendo esto, lo otro. Sí, es curioso porque no aparece en ningún momento, es como un elefante en la habitación, sí, porque es todo el rato presente. La gente como yo, no sé qué, empieza a decir eso. Sí. Sí. Se utiliza también invertido, ¿no? Para hablar de las disidencias sexuales. Sí, ¿era la palabra que utilizaba la autora? ¿Qué palabra utilizaba la autora en el momento? Efectivamente invertida, porque es la palabra que empezaron a utilizar los sexólogos. De hecho, el libro comienza, en los primeros capítulos, la protagonista Stephen encuentra en la biblioteca de su padre los libros de estos sexólogos y entonces se da cuenta que lo que le pasa es que es una invertida. Y el tema de invertida ya no es solo el uso de la palabra, sino que esto lo que quiere decir es que en una relación de dos mujeres, como puede ser el caso de Stephen y de Mary, solo Stephen es lesbiana. Mary es como que tiene la desgracia de que se ha enamorado de una mujer así. Es curioso, ¿no? Como que Mary luego, no quiero hacer spoilers, pero que es como que en realidad estas mujeres no son lesbianas, solo las invertidas, o sea, las butch, ¿no? Son las lesbianas. Eso es curioso. Y encima ya no es que tengan una cierta identidad de género o una cierta orientación sexual, es que directamente son enfermas, claro. Sí, sí. Hay que sentir compasión porque no lo pueden evitar. Sí, en toda la novela pulula siempre esta sensación como de ser algo inevitable, ¿no? De una pulsión irrefrenable, la que sienten y vivirlo desde la pena muchísimas veces, ¿no? Pero yo creo que hay momentos en los que hay ciertas reconciliaciones, ¿no? Por ejemplo, que además yo hice la ilustración precisamente porque fue un momento que yo dije,
Bueno, aquí no lo vive de esa manera, ¿no? Cuando muestra la colección de fotos del bar, ¿no? De todas las personas queer que han pasado por ese sitio, ¿no? Yo creo que hay pequeñas reconciliaciones, pequeños momentos donde Stephen se siente realmente libre y vive su sexualidad de una forma menos tormentosa, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que pulula todo el rato. Sí, de hecho, o sea, que esa ilustración es maravillosa y todas, que yo creo que eso también es súper importante del libro, que está acompañado... No, de verdad, que está acompañado por unas... Te las llevas tú, que son 500 páginas. Sí, pero es verdad que tienes toda la razón, que está ese contraste. Está, por una parte, Stephen, que tiene un poco, para mí, esto es opinión personal, pero homofobia interiorizada, ¿no? Bueno, un poco no, bastante. Y por otra, y de hecho le molesta cuando alguien tiene pluma a Stephen. Sí. Su amigo gay le molesta muchísimo porque tiene pluma. Y tenemos este amigo gay y otra gente que lo vive con mucho más orgullo y a ella le molesta ese orgullo. Has hablado precisamente, Carla, de esa ilustración. ¿Cuál ha sido el criterio para elegir las ilustraciones? Simple y llanamente la que me gustaba en cada momento. Hombre, a ver, es que este libro es una... ¿Te han impuesto algo? No, nada. Sí, además, todo fue porque se lo propuse a los chicos de Los Dos Bigotes, porque yo me la leí y dije... Sería una fantasía erótico-festiva ilustrar este libro, porque, joder, como ilustradora boyera, señoras vestidas de señor del 19, todo contexto victoriano, no sé, o sea, es como todo check, ¿no? O sea, como que es una cosa como hiper motivadora, ¿no? Y el criterio que he seguido, yo creo que son las imágenes que más me han impactado en algún momento, o que son más sugerentes, ¿no? Algunas imágenes incluso difíciles, que no quiero hacer spoiler, pero bueno, como algunas cosas como que yo detectara que visualmente podían tener su punch, ¿no? Uh-huh. ¿Y eran un número determinado de ilustraciones o tú podías elegir? Porque en la ilustración también hay mucha elección, como en la traducción. Sí, bueno, en principio decidimos 15 por ser un número un poco así más o menos redondo, y lo que hice también fue como dividir un poco los capítulos y decidir más o menos entre cuántos capítulos debería de haber una ilustración para que no quedara pues una parte muy ilustrada y una parte sin ilustraciones, ¿no? Y más o menos ese fue... el criterio. Tampoco me rompí mucho la cabeza, ¿no? Pero bueno. Cuéntanos el método, la técnica con la que has seguido para dibujar estas ilustraciones. Pues es todo digital. Además, la idea era hacer un homenaje a todos los ilustradores de principios del 20, como Aubrey Beardsley, pues como todos estos ilustradores de línea clara y algo de textura o de trama, pero bueno, que fueron en la historia de la ilustración como son mega míticos, y estudié mucho ese tipo de ilustración, y era un poco llevar eso, pero a mi lenguaje gráfico, que es un poco más geométrico, es menos orgánico quizás que los ilustradores de principios del 20, los ingleses, pero bueno, llevando ciertas cosas a mi lenguaje gráfico, como es el blanco y negro puro y las tramas, hacer algo que de alguna manera cuando tú lo veas te retrotraiga un poco a esa época visualmente, pero a la vez tenga pues eso, un poco un tono un poco más contemporáneo, ¿no? En la novela también hay una crítica abierta a la dependencia, ultradependencia que tenía la mujer del hombre en aquellos años. Cuando Violet, la supuesta amiga de Stephen, la visita para anunciarle su boda, le dice: tú también querrás casarte, ¿no? Ninguna mujer está completa hasta que se casa. A fin de cuentas, una mujer nunca puede valerse por sí sola, siempre necesita un hombre que la proteja. Y ahí iba soltando bilis, ¿no? Claro, estamos hablando de principios del siglo XX, antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, y de hecho cuando Stephen quiere luchar en la guerra, no se lo permiten hasta que encuentra la forma de hacerlo trabajando en una ambulancia. Pero sí, el tema de ser mujer está todo el rato ahí, esa madre que tiene... La madre vecina también, la Violet, que es como el contrapunto de Stephen, ¿no? La femenina, hetero, etcétera. O sea que es que el tema del lesbianismo siempre, como decía Monique Wittig, las lesbianas no son mujeres, pues el tema del lesbianismo siempre se contrapone con el de ser mujeres, ¿no? Esa ultradependencia, ese mínimo intento de feminismo que parece asomar en la Primera Guerra Mundial, parece que las cosas van a cambiar, pero cuando termina la guerra prácticamente desaparece. Es
como si las aguas hubieran vuelto su cauce, ¿no? Bueno, yo creo que la parte de la ambulancia y toda esta parte es muy divertida. Como lectora, ¿no? Disfrutas mucho de toda esa especie como de burbuja en la que están viviendo, por muy dura que sea, porque no deja de ser un conflicto bélico, pero es una especie de isla paraíso de amazonas que se dedican a salvar y que viven guerras y que se enamoran en la guerra. Yo creo que las escenas en las que Mary y Stephen se enamoran de la guerra son pues para hacer una película en blanco y negro, o sea, es como maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte de la novela también tiene como muchos niveles, ¿no? Y yo creo que la de la guerra es quizás como esa isla paraíso, pero luego tienes una isla paraíso también en Tenerife, ¿no? Que además están ellas dos solas, entonces todo se empieza a volver como más intenso todavía, ¿no? Y están un poco insoportables en esa parte del libro, las dos, tengo que decir. Pero bueno, yo creo que niveles de lectura de feminismo, yo creo que es algo que es bastante transversal a lo largo de todo el libro, ¿no? Yo creo que además Stephen es como muy consciente de que no se va a dejar pisotear en ningún momento y de que siempre tiene muy claro lo que quiere hacer, quizás porque precisamente performa esa masculinidad que de alguna manera también ella le condiciona mucho a la hora de enfrentarse a su realidad y a la sociedad, ¿no? O sea, creo que es como lo vive ella también, ¿no? Totalmente, además el padre al principio, hasta que deja de ser una niña, se lo fomenta, ¿no? Como quería un hijo, que así empieza todo, ¿no? Querían un hijo. Y entonces pues le dejan montar a caballo, juega con ella juegos de chicos, etcétera, y entonces le fomenta eso hasta que ya no puede más, ¿no? Hasta que las normas sociales se lo impiden. Vamos con el tema de la identidad, porque Stephen le dice a su madre, cuando descubre que esta tiene una relación con Ángela, si la amé como un hombre ama a una mujer es porque no siento como siente una mujer. Toda mi vida he sentido que no lo soy y tú lo sabes. Podríamos entender que Stephen se expresa más como un hombre trans que como una mujer lesbiana, ¿no? Aunque esto no nos lo cuenta en ningún momento la novela. Claro, esta es una lectura que podemos hacer actualmente, que podemos leer así, no porque antes no existían personas trans, por supuesto, sino porque ahora ya, afortunadamente, podemos hacer esa lectura, que es una de las posibilidades. Para mí es posible que sea simplemente una butch que no tiene otra manera de expresar los sentimientos butch que esa. No había lenguaje, entonces lo único que puede pensar es siento como un hombre, o puede ser una persona trans, desde luego. Las dos cosas me parecen posibles. Stephen y Mary terminan por instalarse en París. No hace mucho, hablamos aquí con Paula Villanueva sobre el círculo sáfico. ¿Eran habituales estos círculos sáficos en ciudades como París o Londres? Sí, de hecho, el grupo con el que está Stephen está inspirado en la gente que se llama de la orilla izquierda del Sena, etcétera, que eran las intelectuales estadounidenses y franceses, etcétera, y francesas que vivían así. Sí, había círculos sáficos en... Bueno, Natalie Clifford Barney también, ¿no? En esa época, yo creo, además sí, coincidió. De hecho, Natalie Clifford Barney es la... que ahora no me acuerdo el nombre de la mujer a la que van a ver a la casa, o sea, como de ese personaje etéreo. Anda, mira. Sí, es ella. Es como principio. Vale, sí. vale. Es que es todo una especie como de... O sea, es una fantasía, la verdad, claro. Esa época. O sea, el tema del... Natalie Clifford Barney era una poeta americana que también boyera, que tuvo una gran fortuna, si no en esa época de qué, y harta de no poder vivir su sexualidad a gusto, se cambia de continente, se va a París, se compra un casoplón y en su casa pues desfila toda la intelectualidad parisina, ¿no? de esa época. Y supongo que probablemente Radcliffe Hall pararía por ahí. Claro, se conocieron y está inspirado en ella, sí, el personaje de la anfitriona que sale en El Pozo de la Soledad. Estamos hablando, como bien has dicho, de personas con mucho dinero. Probablemente una boyera de esa época que no tuviera ese patrimonio, esas herencias, etcétera, no podría vivir como viven ellas, ¿no? Que también hay mucho privilegio en el libro. Sí, pero hay una cosa que me mola también, y es que Radcliffe Hall es consciente de eso y precisamente pone el contraste de la pareja de personajes, pero son pareja también y viven en la más absoluta pobreza, ¿no? Entonces yo creo que también, y tiene como preocupación también por mostrar el ambiente bohemio y queer de ese París, ¿no? A través del local en el que se encuentran, ¿no? O sea, que en cierto modo
yo creo que, no sé desde qué perspectiva, si positiva o negativa, pero sí que tiene la intención de mostrar esos arrabales o esos ambientes marginales de ese París, donde es la única forma que tienen de generar una familia, una red, es encontrándose a través de esos espacios, porque están todos abandonados, ¿no? Es una sensación preciosa, ¿no? Muy dolorosa, porque está escrita, yo creo, desde mucho dolor, pero muy bonita también, ¿no? Ese local es el Alec, donde se reúnen los homosexuales parisinos, y no lo retrata precisamente bien Radcliffe Hall, ¿no? A través del personaje de Stephen, que como digo tiene homofobia interiorizada, pues a ella le fastidia un montón ver a la gente ahí como desplegando su pluma y ligando abiertamente, etcétera, le pone muy nerviosa. Tiene esa conciencia de clase, como de nosotros no somos tan... Ese concepto del vicio, de la droga también, exacto, ¿no? Asociado a la droga. Del vicio, de los... buenas costumbres del puritanismo, etcétera, todo eso se mezcla con su armario privado. ¿Creó escuela Radcliffe Hall o El Pozo de la Soledad fue una excepción en la literatura de la época? Yo diría que se convirtió en un referente que, al existir todo lo que vino después, existió, como pasa siempre. O sea, sin El Pozo de la Soledad, la literatura queer no sería lo que es. Pues Gloria Fortún, traductora, Carla Berrocal, ilustradora, muchas gracias por traernos El Pozo de la Soledad, publicado por Dos Bigotes. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Where did all the swallows fly when I was only 17? Caught up in a dream that became a nightmare. It must have been the first time that evil kissed my face. La Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, presentó hace unas semanas el informe Estado del Odio LGTBI+, Sexilio. El primer estudio en España en el que se analiza el abandono del hogar de las personas LGTBI+, por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. El informe está basado en la encuesta Estado LGTBI+, en 2025, con una muestra representativa de 800 entrevistas, y en él se analizan las razones que llevan a ese sexilio, cuáles son los grupos más afectados y en qué dirección se producen esos desplazamientos. Jesús Muñoz es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí compartiendo un ratito con vosotros. ¿Qué porcentaje del colectivo se ha visto afectado por este sexilio? Bueno, lo que nos dice este informe es que un 30%, es decir, 1 de cada 3 personas del colectivo LGTBI se ve obligada a marcharse o se lo ha pensado. Son esos dos grandes datos. Es un 13% las personas que se exilian y un 22% las personas que se lo han pensado, es decir, prácticamente 1 de cada 3. ¿Y cuáles son las principales razones que llevan al sexilio? Pues básicamente las principales razones es no poder vivir libremente en el entorno donde viven, ¿no? Tanto, no solamente familiarmente, sino a lo mejor también socialmente o laboralmente, ¿no? La siguiente razón por peso es la discriminación del entorno, el riesgo de discriminación o violencia, la violencia en el entorno. Todas esas son las causas más importantes por las que la gente se moviliza, o al final la gente se fuerza o se marcha de su zona de confort, es decir, o de su hogar. ¿Qué sectores del colectivo están especialmente afectados? ¿Están más afectados los gays que las lesbianas, las mujeres trans, los hombres trans? Lo que nos ha sorprendido en este estudio es que sobre todo es la gente joven y a continuación las personas trans y las personas racializadas. Son las personas que más se ven obligadas a utilizar el sexilio como método casi de salvación vital. Y dentro de las identidades, o no, mejor dicho, de las orientaciones, quizás más los hombres, las personas trans y luego los hombres gays, bisexuales y las lesbianas. Una vez más se cumple algo, lo que aquí insistimos con frecuencia, que es el rechazo y la desigualdad es interseccional, o sea, no afecta solo a una parte del colectivo, a un colectivo determinado. No, claro, es que igual que no hay solamente una razón de sexilio, es decir, al final siempre son multicausales, ¿no? Pero lo que sí está claro que las personas del colectivo que se tienen que exiliar, que al fin son personas que desgraciadamente entran en una zona de riesgo mucho mayor que las personas que
al final viven su vida o se mueven no solamente por no forzadas a marcharse, porque el movimiento migratorio siempre ha existido. La diferencia del exilio es que hay pues es una carga mayor, una fuerza mayor que te obliga a abandonar. Y ciertamente esto es interseccional, no solamente les pasa a las personas del colectivo, también agravado si son mujeres o si son personas trans, si son personas racializadas. Algo que muestra este estudio, y que comentabas tú antes, es que tenemos una idea equivocada sobre el sentido en el que se produce el sexilio. Hablamos habitualmente de desplazamiento del campo a la ciudad, pero ese no es el movimiento mayoritario. ¿En qué dirección se producen fundamentalmente esos desplazamientos? Pues sobre todo se producen de ciudades, sobre todo de gran ciudad a gran ciudad, y de ciudades medianas a ciudades mayores, ¿no? Este estudio, os pongo un poco en contexto, este año se ha realizado este estudio porque la Federación, como año automático, tiene cuáles son las realidades del colectivo, dentro del colectivo, más allá de las grandes ciudades. Y personas como yo, que venimos de zonas de que, digamos, no somos grandes ciudades, mi pueblo no es un pueblo pequeño, pero es un pueblo de 30.000 habitantes, sí que teníamos esa idealización de que las personas de los pueblos se venían a la gran ciudad, y sin embargo, lo que nos dice el estudio... El universo Chueca, ¿no? Sí, claro, es que para las personas que no tenemos ni siquiera dónde ir, un bar donde socializar, pues Chueca es el universo, está claro. Que eso también es un gran error, porque luego, como dicen, en ningún sitio atan a los perros con longaniza, ¿no? Pero es verdad que lo que nos dice el estudio es que lo que sí es cierto es que la gente se mueve desde un entorno no seguro hacia un entorno que creen más seguro. Pero claro, el sexilio no garantiza una vida mejor en el nuevo destino. Para nada. No, porque muchas veces lo que te encuentras es que te encuentras en situaciones más precarias, más vulnerables, porque te encuentras solo. En el fondo, en los pueblos, aunque es verdad, en los pueblos, es decir, no vamos a demitificar los pueblos, en las zonas donde la gente se tiene que exiliar, quieras que no, tienen su entorno vital, que por lo menos les da un sitio donde dormir, comer, tal, y muchas veces llegar a una gran ciudad es encontrarte en una situación vulnerable, es decir, hay más riesgo de sinhogarismo en las personas que se exilian que en las personas que no se exilian, y eso es lo que nos dicen, por ejemplo, el estudio, ¿no? Oye, ¿y en qué forma afecta el sexilio a la salud mental? Porque creo que hay cifras también sobre ellos en el estudio. Sí, ¿no? En las personas exiliadas, el 24% de las personas tienen más posibilidades de entrar en depresión o en enfado o en miedo que las personas que no son exiliadas. Porque al final son causas también de esa vulnerabilidad que tú te encuentras cuando llegas a una zona donde no tienes nadie en quien apoyarte. Al final las redes de apoyo son muy importantes. Y cuando tú te encuentras en una situación pues que al final estás sin nadie, pues ciertamente el curtirte por ti mismo es mucho más duro que encontrar a alguien que te ayude un poco. ¿Por qué adquiere especial relevancia el sexilio entre los jóvenes? Bueno, pues porque me imagino que son los que más necesitados están de expresarse como son. La reflexión quizás sea esa, igual que si habéis visto un poquito en el estudio, en la correlación de los años, el año de la pandemia fue un año donde la gente, hay un pico de personas que dicen que se tuvieron que exiliar. La reflexión que hacemos es porque, desgraciadamente, en ese confinamiento mucha gente tuvo mucho más violencia intrafamiliar, que quizás habitualmente no la sufren porque tienen sus redes de amigos donde encontrar refuerzo, y sin embargo en la pandemia muchas personas del colectivo sufrimos y sufrieron esa violencia intrafamiliar, y ese año hubo mucho repunte de personas que se exiliaron. ¿Y qué podemos hacer para luchar contra el sexilio, o por mejor decir, para luchar contra las causas que lo provocan? Bueno, pues básicamente lo que nosotros pedimos desde Federación es hacer políticas públicas dirigidas, interseccionales, y que se hagan en todo el territorio, como pues básicamente a través de la educación, a través de hacer campañas de difusión, que conozcan, porque es verdad que yo creo que muchas veces falta mucha pedagogía. Yo creo que estamos muchas personas que vivimos del colectivo, que no vivimos en grandes ciudades y vivimos una vida pues bastante plena o bastante normal, ¿no? Pero eso no se conoce. Como tú mismo has dicho antes, pensamos todos que en Madrid y en Chueca la vida siempre es mejor. Y es verdad que para venir de fiesta está muy bien, ¿no? Y yo no lo pongo nada, por favor, en contra de Chueca, seguramente de lo que supone. Pero es verdad que hay otras formas de vida que también son formas saludables de vivir tu vida en pareja o no, pero que no se conocen tanto. Entonces es verdad que hay que hacer esos programas de educación y de visibilización de esas realidades. Y, como no, poner en marcha al final las leyes que tenemos de encima, que hay que desarrollarlas, que está muy bien tenerlas, pero que al final hay que desarrollarlas. Y sobre todo eso, tener un enfoque territorial interseccional, ¿no?
Hablando de lo institucional, ¿en qué consiste la colaboración que vais a iniciar con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico? Bueno, pues vamos a intentar poner que este estudio no se quede solamente aquí, sino intentar, a ver si se puede, en qué manera hacer un estudio mucho más amplio para para el año que viene. Y al final, sabéis todo que a las personas institucionales, a los políticos, lo que les interesa es los datos, ¿no? Y al final, para tener datos, es verdad que parece mentira que sea el primer estudio que se ha hecho. Y necesitamos pues volver a hacerlo y ampliarlo, y seguramente otra gente me ha preguntado muchas veces ¿qué datos hay por comunidades autónomas? Pues no se puede hacer, no lo hemos podido hacer por comunidades autónomas. Sería buena mujer hacer un estudio por comunidades autónomas, ¿no? A lo mejor el año que viene, que están más cerca las elecciones, es más fácil hacer ese estudio. Seguramente. Jesús Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Además de la traducción del Pozo de la Soledad, Gloria Fortuna ha publicado recientemente un poemario en 2 bigotes titulado Adulta Funcional. Le hemos pedido que seleccione un poema y nos lo lea. Ella ha elegido Condescendencia y Fuck You. Papá está preocupado por ti. Dice que eres una pobretona. Pobretona. Ni siquiera pobre. Pobretona, grandona, dormilona. Ni siquiera la dignidad de la mujer pobre. Las manos ajadas, la casa austera y reluciente, la preocupación sabia en los ojos. Yo, pobretona. Bobalicona. Bolsillos del revés, todo un caso. Papá dice que eres una pobretona. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Las pobretonas nos reímos porque nada nos importa. No tenemos remedio, las pobretonas. Si se lo cuento a alguien, no se lo cree. Pero a mis casi 50 me siguen dando lecciones sobre la vida. Con tu edad y no tienes nada. Intenta avergonzarme aunque su nada sea mi todo. Ni siquiera soy un tío con barba recorriendo el mundo sin dinero para luego escribir un libro sobre recorrer el mundo sin dinero. Tengo algún sobrino así y cae bien. Le dan palmadas fuertes en la espalda. En Nochebuena le preguntan y escuchan sus respuestas. En todas partes me encontré con una hospitalidad que no entiende de idiomas. Yo soy un peluche gigante en la puerta del colegio de mi hija, rodeada de madres esbeltas y poseedoras de una segunda vivienda. Un peluche gigante que lleva de la mano a una niña. Huele a bocadillo en papel de plata y ella dice mamá. Está contenta y pintarrajeada. Si se lo cuento a alguien no se lo cree. Pero esto es lo que me respondió el otro escritor de mi clase. Éramos les úniques que nos alegrábamos y la profesora decía: «Abrid vuestros cuadernos, redacción». Cuando le volví a ver ya no tenía el pelo negro y un jersey de señor a los 12. Ahora es un señor auténtico, un señor de mierda, calvo y condescendiente. Seguramente tiene colesterol y estrés. Ese traje de señor de mierda no se financia sin colesterol y estrés. Bueno, ¿qué? Dime, querido, ¿sigues escribiendo? Si se lo cuento a alguien no se lo cree, pero esto es lo que me respondió el otro escritor de mi clase. Yo solo escribo la lista de la compra que dejo cada mañana en la encimera a la chica antes de irme a trabajar. Ja, ja, ja. El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Estudiantes, día que recuerda la lucha estudiantil contra el nazismo en Checoslovaquia. Más de 80 años después nos encontramos con que uno de los países que formaban parte de aquel Estado, Eslovaquia, acaba de aprobar una reforma de la Constitución que limita la adopción a personas casadas heterosexuales, reconoce la existencia únicamente de 2 sexos y obliga a solicitar permiso paterno para cualquier tipo de educación sexual. Un paso atrás más en la lucha contra nuestros derechos en pleno corazón de Europa. Nos marchamos hasta la próxima en compañía de Jorge Silva, Alicia Blanco, Luis Miguel Ortiz y Carlos Robles. Lo normal es una producción de Ser Podcast.
Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.